Muy buenos días, mis hermanos. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la congregación Lluvias de Gracia aquí en la bella ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta mañana les saludo para recordarles que estamos leyendo la palabra de Dios y que hoy el Dios Todopoderoso nos va a hablar a través de su palabra. Hoy estamos leyendo, según nuestro diario devocional Avivamiento 2019, estamos leyendo el libro de los Hechos. Hoy, que es el día 15 de abril, lunes 15 de abril, vamos a leer Hechos capítulo 16. Al leer el capítulo 16, tenemos que tener nuestro corazón y nuestra mente abierta para escuchar la voz de Dios en este capítulo. Y en algún versículo, los que están ahí, sé que Dios va a ministrar tu vida. Tú vas a poder sentir que Dios te habla, va a ser el versículo rema, lo aplicas a tu vida, lo meditas, ¿qué aplica a tu vida? Y luego que lo apliques a tu vida, oras por eso y entonces lo compartes con otras personas para que entonces así seas un hacedor de la palabra de Dios, que caminas en ella y no solamente eres un oidor. Así que mis hermanos, el día de hoy, pues seguimos la historia de Pablo y de Silas. Recuérdense que en el versículo anterior habíamos visto cómo Pablo decide, juntamente a Bernabé, ir a visitar las iglesias que ya habían empezado a trabajar en esos pueblos aledaños. Entonces estuvieron de acuerdo los dos, pero vino Bernabé y le dijo que me gustaría llevar a Marcos. Y él le dijo que no, porque Marcos en un viaje anterior los había dejado a la mitad de camino y había regresado a Jerusalén. Entonces a Pablo no le había gustado que él había sido inconstante. Pero entonces hubo una discusión entre ellos fuerte que inclusive terminaron yéndose separados a diferentes lugares. Entonces Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Marcos y los dos se fueron a hacer el trabajo que habían dicho que querían hacer. Entonces, siguiendo toda la lectura, vemos que entonces Pablo llega a Derbe y a Listra. Si usted se recuerda, Derbe y Listra era aquel pueblo donde Pablo llegó con Bernabé después de haber sido arrastrado por el camino en una ciudad anterior. Y él se levantó, se incorporó y al día siguiente dice que salió para Derbe y Listra. Entonces, estando en estos lugares, ahí encontró a un hombre que se llamaba Timoteo. Y Timoteo dice la palabra que era un joven de una mujer cristiana, una mujer que había creído, pero su papá era griego. Entonces, pero la gente que daba alrededor daba buen testimonio de él. Entonces vino Pablo y lo tomó, se lo llevó con él, pero lo circuncidó para que así de esa manera no tuviera ningún problema con los demás. Luego más adelante vemos en el versículo 6 la visión del varón macedonio. Pablo, mientras que estaba yendo hacia un lugar, hacia Galacia, recibió de parte del Espíritu Santo una visión y le dijo eh, que primero le prohibía hablar en Asia. Mira el Espíritu Santo cómo dirigía a la iglesia en ese tiempo. El Espíritu Santo el que decía, ven para acá, ven para allá, dice esto, no digas aquello, les mostraba las cosas. Creo que es algo de que debemos de pensar muy bien si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo o no. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días? Y vemos acá entonces que les prohibió ir ahí y también dice que más adelante que se les prohibió también ir a otro lugar que se llama Bitimia y les dijo que también que no hablaran ahí. Fue hasta que llegaron a otro lugar, cerca de Macedonia, que Dios les permitió predicar la palabra. Ahora, el Espíritu Santo le había mostrado a Pablo de un hombre que estaba allá en Macedonia que necesitaba la ayuda de él. Bueno, entonces Pablo va en camino hacia donde este hombre y ahora vamos al segmento donde dice aquí la palabra encarcelados en Filipos. Entonces zarpa él para Troas y llega a la ciudad de Filipos. Cuando llega ahí esa Filipos es una provincia de Macedonia. eh, en el día de reposo él fue y se sentó en un lugar donde se juntaban las mujeres a orar, un lugar de oración. Y ahí había una mujer que se llamaba Lidia y era una mujer que escuchó a Pablo hablar. Ella vendía púrpura y ahí esa mujer creyó, se bautizó y empezó a ser fiel al Señor. Y sirviendo, le hospedó a Pablo y a Silas en su casa. Aunque ellos no querían, ella les rogó que fueran y ellos fueron y se quedaron ahí. Entonces luego siguen a la oración y en el tiempo de la oración, cuando iban a ese lugar de oración todos los días, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y les decía, ahí van los hijos de Dios, ahí van los siervos de Dios, a ellos escuchar. Pero ellos, mira, a pesar de que era algo serio, era algo de verdad lo que estaban diciendo esta mujer,
Pablo entendió que dentro de ella había una motivación diferente y era una burla que hacían sobre de ellos, que era un espíritu de adivinación que se burlaba de ellos. Entonces dice que un día ella no aguantó, sino que se volteó donde ella y le dijo, espíritu mundo, vete fuera de esta mujer. Y entonces eh, ella salió, fue libre y salió de esa misma hora y viendo la gente que los amos de ella, que sacaba mucho dinero por la adivinación que ella hacía, al ver ellos esta situación, entonces fueron a acusarlos contra el concilio y dijeron que ellos venían a hacer cosas locas, ahí enseñar otras cosas, otras doctrinas que estaban en la palabra y entonces había que meterlos presos. Así hicieron, los metieron presos, pero oiga bien el proceso de meterlos presos. Número uno, les rasgaron las ropas. Número dos, los azotaron. Número tres, los metieron a la cárcel con un guarda. Número cuatro, los metieron hasta lo más profundo de la guarda, de la cárcel, al calabozo más profundo. Y número cinco, les pusieron un cepo. Imagínense qué tan profundo este castigo que le hicieron a estos hombres por simplemente libertar a una mujer. Entonces sigue la lectura ahí en el versículo 25 y dice que a medianoche orando Pablo y Silas, usted conoce esta historia, llegó un terremoto mientras que ellos cantaban himnos y se rompieron los grilletes, se rompió el cepo, se rompió las puertas, se abrieron todo y ellos quedaron libres, pero ellos no se fueron. Cuando vieron el guarda, que el guarda se asombró de lo que había sucedido, iba a agarrar una espada y se iba a matar. Y cuando vio que Pablo, había una voz de Pablo que dijo, no hagas esto contra ti, entonces vino él y entró a ver quiénes estaban y vio que todos los presos estaban ahí, que ninguno se había escapado. Entonces cayó rendido a los pies de los discípulos y les dijo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ser salvo tú y tu casa. Y así mismo fue. Y hasta la familia del carcelero recibió a Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador en ese día. Y ninguno de los que está ahí se fue, sino que al contrario, todos que estaban ahí se quedaron. Y dice que cuando al día siguiente el magistrado, ellos se quedaron adentro. O sea, lo que estamos enseñando aquí es que él, en vez de salir, porque fue libre, él ya se podía ir, él se quedó adentro y dijo, los magistrados nos han mandado a sacar, ¿verdad? Así a escondidas, le mandaron a decir al carcelero. Entonces el carcelero fue y les dijo, fíjense que los magistrados quieren que ustedes salgan. Y dijo, no, 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 momento, nosotros somos romanos, cómo ellos nos encarcelaron sin ningún juicio, cómo nos azotaron sin tener una sentencia. Ellos que vengan acá y nos saquen. Entonces dice que ellos yendo, dice que los sacaron de la ciudad y les pidieron que no hicieran nada. Claro, porque están avergonzados de la mala trato que les habían dado. Y entonces vino él y después de reclamar sus beneficios como ciudadano, entonces fue y salió de ese lugar. ¿Y a dónde fue? A la casa de Lidia, a la cual les había ayudado anteriormente, y de ahí entonces estuvieron y fueron consolados. Mire qué hermosa la palabra del Señor. El versículo que me ministró, aunque fue todo el capítulo, porque realmente ver el sufrimiento de estos hombres y cómo estos hombres reaccionaron es lo que toca mi corazón. Pero realmente el versículo donde Dios me recuerda a mí su promesa es en el versículo número 10, cuando el Señor le dice, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo, se salvo tú y tu casa. ¿Cómo la salvación llegó a este hombre? Primero, a través de un milagro. Segundo, a través de unos hombres que eran acusados injustamente. Dios usa cualquier tipo de cosas para ministrarnos y hablarnos. A este hombre le llegó la salvación en el momento menos preciso, menos esperado, pero llegó ahí la salvación. Así puede llegar la salvación a tu vida. A mí Dios me recuerda, tú me diste tu corazón a mí y yo te di la promesa de que tu familia vendría a Cristo. Hoy Dios me recuerda esa promesa y hoy vuelvo a afirmar mi fe y declaro que mi papá Jorge, mi mamá Roxana, que ya es cristiana, pero mi papá Jorge, mi hermano Luis y mi hermana Evelyn, ambos vendrán a los caminos de Dios, todos entregarán su corazón al Señor y vendrán a ser parte de la familia de Dios, para que cuando la trompeta suene, ellos irán conmigo a un lugar de refrigerio. Eso es lo que creo, eso es lo que confieso y reafirmo mi fe una vez más en esa promesa. Espero que usted también reciba algo de parte de Dios. No permita que el día se le pase sin usted leer la palabra de Dios. Usted lo puede hacer, saque un momento y Dios va a bendecir su vida. Que Dios les bendiga, les guarde, que tengan un día bendecido, feliz y que aunque está un poquito lluvioso, que el Señor haga resplandecer su luz en su camino, le guarde y le bendiga. Así que mis hermanos, será hasta el día de mañana. Que la pase muy bien. Feliz día.